Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder estar en esta noche aquí con cada uno de ustedes. Mm, Estamos en nuestra tercera clase del Grupo Nacer y hoy vamos a hablar, como habíamos dicho anteriormente, de un regalo que Dios nos ha dado, de un regalo que Él nos ha permitido tener. Creo que en algunos momentos pasados les puse unas preguntas de reflexión en el grupo y se las mandé a su personal diciendo qué es un regalo. Ayer cuando estábamos dando este tema en grupo, hacíamos esta pregunta, ¿qué es un regalo? Algunos dijeron, es algo que se da, es algo que depende, pues, la necesidad o pues también como si se lo merece o no. Asimismo, pues uno busca y lo puede dar a otra persona algo. Estábamos diciendo y preguntando mm, una característica muy especial de lo que es un regalo, y es que un regalo no tiene costo para el que lo recibe, tiene un costo para el que lo da, pero precisamente es regalo porque tiene un significado de gratuidad. El que lo recibe no paga, y si tú pagas por un regalo, entonces ya no es un regalo. Ahora, la gracia de un regalo es que te lo brindan y te lo dan, te lo entregan sin que tú lo pidas, sin que tú lo estés, digamos, negociando o solicitando. Yo sé que hay personas que a veces decimos "Es que son muy pasadas porque quieren algo y empiezan como a pedirlo y a pedirlo y a veces es como hasta con actitudes prepotentes o sí me lo tiene que dar. Mm, Hay personas que no pueden decir que no o que no tienen la sabiduría para desenvolverse o quitarse eso de encima, esa molestia. Y otras son muy nobles y pues a veces les da pesar con tanta pedidera o algo y lo dan, pero lo dan a veces con dolor, con resentimiento, con amargura, con desdén, con mala voluntad. Lo entregan sencillamente como por quitarse el fastidio que tienen enfrente de esa cosadera o esa pedidera. Y pues en ese sentido, el regalo pierde su esencia. Alguien decía, cuando uno regala algo, lo hace por amor, porque sencillamente quiere a la otra persona y le da algo, y quiere y siente en el corazón darle algo. Y en realidad, hermanos, ese es el sentido verdadero de un regalo. Un verdadero regalo es algo que es producto del cariño y el aprecio que se le tiene a quien se le va a otorgar ese regalo, por el amor que se le tiene a esa persona. Y cuando se está entregando ese regalo, no se va a admitir que esa otra persona le pague a uno lo que costó el obsequio. Por eso es que en sí mismo es un regalo, porque no hay que pagar por ello. Les preguntaba en la clase, ¿cuál creen ustedes que es el regalo que Dios les ha dado? Y algunos decían la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón, la salvación, la vida eterna. Dentro de ustedes mismos hubo varios comentarios con respecto a lo que ustedes consideraban que era un regalo. Y pues no estaban mal en sus respuestas, eso es el regalo de Dios. Y si lo pudiéramos resumir en una palabra, diríamos que el regalo más importante que Dios nos ha dado y el más necesario es la salvación. Otra pregunta que discutimos en clase fue, ¿cuál será la condición o de qué dependerá que el ser humano pueda disfrutar ese regalo de Dios? ¿Habrá alguna condición para que el hombre pueda disfrutar ese regalo? Y ahí es donde decíamos que muchas veces nuestros regalos están condicionados, ¿no? Si se porta bien, si hace caso, si obedece, ¿sí? Si se lo merece.
y si no se lo merece, no, y si es desobediente, no, y tenemos como ciertas manipulaciones con los hijos, ¿no? Frente a lo que le vamos a dar. Pero si en verdad, hermano, lo que diéramos lo estuviéramos dando por amor, no lo condicionaríamos, porque un regalo es precisamente eso, algo que se da y que se da por amor sin estar pensando si se lo merece, si se lo ganó, si se lo doy o no, porque un regalo no es una negociación, es entregar algo sencillamente por amor. Y eso que entregamos nos va a costar. Entonces, al que lo da le cuesta, al que lo recibe no le cuesta nada. De allí, mis amados hermanos, que nosotros tengamos en esta diapositiva que iniciamos en clase este título, ¿no? Un regalo de Dios. Y una frase abajo que dice, no pagamos nada. Precisamente porque es un regalo, uno no paga. Porque es un regalo, no hacemos negocio con Dios. Porque es un regalo, es algo que el Señor nos los ha brindado, que Dios nos los ha otorgado, y ya sabemos cuál es el motivo, por amor y por su misericordia. Pero sigamos explorando este regalo. Les decía a mis amados hermanos que hay una cita en cada clase, si ustedes notan, hay una cita para memorizar. En este caso, nuestra cita del día de hoy es Romanos 6:23. Este versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí tendríamos que analizar, ¿no? Que el pecado, pues, tiene como resultado la muerte. El pecado da como resultado que el ser humano muera. Y no solamente muera físicamente, sino que muere espiritualmente. Y esa muerte espiritual lo lleva a una muerte eterna, donde va a estar separado de Dios definitivamente. Si recuerdan la clase pasada, hablábamos exactamente de un mal y de una enfermedad que hay en el mundo y que esa enfermedad se llama pecado. Y terminamos la clase precisamente diciendo que la cura para esa enfermedad mundial que es el pecado está en Jesucristo y en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, muriendo por nosotros, derramando su sangre. Jesucristo es esa cura para el pecado, porque la consecuencia y el resultado del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Por eso fue que en la primera clase nosotros estuvimos trabajando qué era la Biblia y hablábamos de la importancia que tiene la palabra de Dios y que nosotros debemos creer, amarla, porque precisamente es la palabra de Dios. Y esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, esa palabra penetra nuestra vida. Y es la misma palabra la que está diciendo que el pecado tiene una paga, tiene un resultado y ese resultado es la muerte. Y es la misma palabra la que está diciendo que la dádiva de Dios. ¿Entiende eso? La palabra dádiva es regalo. Entonces dice, el regalo de Dios, ¿sí? La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, estamos diciendo que esa vida eterna solo se encuentra en Jesucristo, pero dice si Él es el Señor nuestro. Si hay un dominio y un señorío de Dios en nuestra vida, entonces tendremos esa vida eterna. Pero si no es así, si Dios no vale para nosotros, entonces va a ser muy difícil que de verdad se dé esa vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro, porque no será nuestro Señor. Pero para que tengamos vida eterna, Jesucristo debe cumplir ese papel de ser Señor de nuestra vida. Entonces, si la paga, este es el versículo central de la clase de hoy. Recordar que Romanos 6:23 y la recomendación para ustedes es que lo memoricen, que el pecado tiene una paga, tiene un resultado y es la muerte. Pero Dios nos ha dado un regalo y el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces la pregunta será, ¿cuál es el regalo de Dios? ¿Qué pensamos nosotros que es el regalo de Dios? ¿En qué consistirá el regalo de Dios? Volvemos a la pregunta. Y les comento,
Ustedes dieron la respuesta correcta. El regalo de Dios es salvación. El regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es perdón de pecados. El regalo de Dios es nuestra justificación. El regalo de Dios, hermanos, es que nos apartemos de todo mal, de toda cosa pecaminosa para que podamos tener vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, exploremos un poquito más el tema para profundizar algo más. Y aquí la respuesta será salvación. Ese es el regalo de Dios. Ahora, si la salvación es el regalo de Dios, surge la pregunta, bueno, ¿y entonces qué es la salvación? Y quiero que ustedes tengan en cuenta esta definición porque esta definición es muy importante y ojalá se la aprendan para que ustedes puedan dar razón de qué es la salvación. Y la primera cosa que da esta definición es que la salvación es un acto divino. Y esto es muy claro, hermanos, para nosotros. Cuando hablamos de salvación, es algo que no es de los hombres. La salvación no es un diseño humano. La salvación no es un pensamiento del hombre. La salvación es un diseño de Dios. La salvación viene de Dios. Por eso dice, salvación es el acto divino. No es una acción del hombre, es el acto divino. O sea, es algo que hace Dios para redimirnos, para rescatarnos, para liberar a toda la humanidad del pecado y sus consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo resolvemos este gran problema del resultado del pecado, de las consecuencias del pecado? Pues con el regalo divino de Dios, con la salvación. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿y salvación qué es? La palabra salvación significa redención, significa rescatar, significa liberar del pecado. Y no solamente liberar del pecado, sino liberar de las consecuencias del pecado. Salvación es ser perdonado. Salvación es ser justificado. Salvación es llegar a ser una nueva criatura. Salvación es alcanzar la vida eterna. Y yo quiero que esto, mi hermano, estas definiciones nosotros las tengamos muy en la mente y las recordemos. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de perdón de pecados. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de justificación. Cuando hablamos de salvación, hablamos de una nueva criatura. Y el resultado de la salvación, así como el pecado tiene un resultado que es la muerte, y la muerte eterna, la salvación tiene un resultado que es la vida eterna. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? En su omnipotencia, Él ha hecho un proceso divino para redimirnos, para rescatarnos, para liberarnos del pecado y sus consecuencias. Él ha hecho algo para perdonar, para justificar, para que alcancemos vida eterna y lleguemos a ser nuevas criaturas. Entonces, mis amados hermanos, profundicemos un poquitico más. Y quiero que usted recuerde y aprenda, ojalá señale en la Biblia y lo destaque muy buen versículo, Efesios 2, 8 al 9. Ya aquí volvemos a repetir, salvación es un regalo ofrecido por la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Y dónde encontramos eso? En esta cita que tenemos acá. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo quiero que usted lo pueda leer, lo medite y lo tenga muy en cuenta, porque es que este versículo nos está diciendo que la salvación no se gana por méritos propios, que la salvación no se gana porque nosotros hagamos buenas obras y seamos muy buenas personas. No,
Este versículo nos está diciendo que la salvación totalmente es algo que viene de Dios. Dice, es don de Dios. La palabra don significa regalo. Es sinónimo de regalo. Lo que está diciendo es que la salvación es un regalo de Dios. Y esa salvación, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Usted puede ser muy buena persona, pero eso no quiere decir que esa bondad de su corazón le haga salvo, porque absolutamente ninguno de nosotros puede ser salvo por sus propias acciones. Entonces, volvemos a insistir. Esto de la salvación es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ofrece por la gracia de Él y que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. Ahora, lea lo que dice allí. La salvación no se puede ganar por méritos propios. ¿Entiende? La salvación no se puede negociar. La salvación no se puede comprar. La salvación no es por buenas obras, sino que es un regalo, e insisto, gratuito de Dios. Gratis. Dios te da ese regalo. Salvación. Ahora, ¿qué dijimos que era salvación? Una de las cosas que dijimos que era salvación es redención. ¿Y qué es redención, hermano? Entonces, la diapositiva les regala una definición y dice, redimir es comprar, redimir es pagar el precio por algo. Y entonces cuando tú pagas el precio, tú lo rescatas, tú lo redimes, ya es tuyo, tú te lo llevas. Pero tienes que pagar el precio para que pueda ser tuyo. Tienes que redimirlo, rescatarlo, tienes que comprarlo. Por eso redimir es comprar. Nuestra redención la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario cuando murió y pagó el precio por nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, frente a esa acción de Jesús de pagar el precio en la cruz, nos compró y somos comprados por la sangre de Jesucristo. Y cuando Él nos compró pagando el precio de su sangre y de su sacrificio en la cruz, entonces nos dio la liberación. Así que podemos decir que redención con respecto al pecado es aquella acción de Dios, aquel acto divino que nos hace libre del dominio y de las consecuencias del pecado. Porque ya no somos del pecado, ya pasamos a ser nuevas criaturas pertenecientes a Dios. Entonces Dios nos ha redimido del poder y del dominio del pecado. Nos ha salvado del pecado. Eso es salvación, eso es redención. Ahora, salvación también es que Él nos ha perdonado y perdonar es quitar la culpa, es absolver, es liberar o absolver del pecado. Eso es perdonar. Por eso, mi amado hermano y amigo, si usted dice yo perdono, pero cada vez que ve a aquel sujeto o sujeta por allá, usted lo ve y dice, uy, y le ve la culpa, es que él es culpable, es que él lo hizo, es que es esto y lo otro. Eso quiere decir que no lo hemos perdonado, porque cuando perdonamos debemos hacerlo como Dios nos perdonó. Y perdonar significa que Dios ha quitado de nosotros la culpa. Ahora, que el diablo nos quiera recordar cada rato esa culpa, ese sentimiento de culpabilidad y que nos lo quiera traer a la memoria y que nos quiera señalar, esa es una acción del enemigo para quitarnos a nosotros la liberación, la victoria, la libertad con que Cristo nos ha hecho libre y volvernos otra vez a una actitud de condenación y de pecado. Pero si usted le señala la palabra, usted tendrá que decirle al enemigo, ya yo no soy culpable. Alguien pagó por mi pecado
y me absolvió, me liberó. Por eso el versículo de Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, es por su sangre que nosotros tenemos perdón. ¿Y qué es perdón? Que ya no somos culpables. Nos ha quitado la culpa y nos ha liberado del poder del pecado. Y dice, no solamente nos ha dado el perdón, sino que también tenemos redención por su sangre. ¿Se acuerda lo que le dije que era redimir? Comprar, comprar, liberar, ¿sí? Entonces, la sangre de Jesucristo nos ha redimido, nos ha comprado, ha pagado el precio y nos ha hecho libre del dominio y de las consecuencias del pecado. En otras palabras, nos ha perdonado y todo eso por su sangre. Por eso salvación es redención. Salvación es perdón de pecados. Ahora, salvación, dijimos, es justificación. ¿Y qué es justificación? Es ser declarado inocente y sin culpa, aunque seamos culpables. Pero la gracia y la obra de Dios, hermano, la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, nos justifica. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe en ese sacrificio, la fe en esa sangre, nosotros tenemos paz para con Dios. O sea, hemos arreglado el problema con Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe en Jesucristo y en la obra expiatoria que él ha hecho en la cruz del Calvario nos trae justificación. ¿Y qué es justificación? Que somos declarados inocentes y sin culpa. Acuérdese que cuando a usted le han hecho algo y encuentran al culpable y en vez de darle un juicio, un castigo, lo liberan. Si usted sabe que alguien mató a otra persona y van al juicio y en el juicio es declarado inocente, usted enseguida piensa, qué injusticia, qué injusticia. O sea, no se hizo justicia y él era culpable. Ahora llévelo al campo espiritual. La justicia que tenía que hacerse con nosotros, el castigo que tenían que darnos por ser pecadores alejados de Dios, lo recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que somos justificados por la fe, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, por lo que Él hizo, él pagó por nosotros, Él derramó su sangre, Él fue muerto por nosotros, Él fue culpado de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, Él a través de esa obra nos justifica. Eso es un regalo, eso es salvación, justificación. ¿Y qué es justificación? Volvemos a decir, es ser declarado inocente y sin culpa. ¿Y cómo puedo yo ser declarado inocente si soy culpable? Sencillamente cuando la culpa se le pone a otro, cuando otro paga el precio, cuando otro toma mi lugar y paga por lo que yo he hecho. Que no me deja a mí hacerlo, sino que él lo hace. ¿Y qué pasa con el culpable? Es declarado inocente y ya no tiene culpa. ¿Por qué? Porque otro fue castigado y fue culpado. Eso es justificación. Jesucristo en la cruz del Calvario fue declarado culpable y tomó nuestros pecados. La paga del pecado es muerte y Él murió por nosotros. Y en esa muerte y resurrección de Jesús, Dios nos dio el regalo de la salvación para que nosotros seamos redimidos, comprados por el precio de su sangre, para que seamos perdonados y la culpa sea quitada, y para que seamos declarados inocentes y sin culpa, no culpables, solo por el sacrificio y la obra de Jesucristo.
Ahora bien, otra definición que decíamos de salvación es que es la capacidad de Dios de hacernos nuevas criaturas. Y nosotros a través de la obra y el sacrificio de Jesús, poder trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida, para transformar las cosas viejas y poder tomar una nueva identidad, un nuevo comportamiento, una nueva conducta, un nuevo accionar. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es una afirmación. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, es una nueva persona, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y dice, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso no hay, hermano, en este proceso y en este camino de salvación, si en verdad nosotros somos salvos, si en verdad nosotros tenemos esa relación con Dios, de estar pecando cada rato, porque haríamos vana la cruz de Cristo. Una nueva criatura es una persona nueva, es una persona que Dios ha traído a la existencia por el nuevo nacimiento, por agua y por espíritu, y como nace de nuevo, es como si no hubiera cometido pecado antes. ¿Ves lo bonito que es la salvación? Eso es algo imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Podemos llegar a ser nuevas criaturas si nosotros estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van a pasar y todas van a ser hechas nuevas. Y por último decíamos que la salvación es vida eterna. Decíamos que la paga del pecado es la muerte y muerte eterna, pero la salvación es vida eterna. Y les decía que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos trajo eso, vida eterna, la consecuencia de que Él pagó el precio, de que Él nos quitó la culpa, de que Él nos ha comprado, de que Él nos ha traído a una nueva existencia, porque estamos en Cristo, es que somos nueva criatura. Entonces las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa salvación encierra que tenemos la bendición de poder iniciar una nueva vida, de poder dejar todo lo malo y el pecado y todas sus consecuencias atrás y poder extendernos hacia una vida nueva, de verdad plena y llena con la presencia de Dios hasta tener la vida eterna. Entonces, salvación es nueva creación, es llegar a ser nueva criatura. Y salvación, hermano, es vida eterna. Entonces, yo quiero que usted mire y entendamos que la eternidad es una realidad y que solo hay dos lugares eternos. Uno es de salvación y otro es de condenación. Y el ser humano, tú y yo, decidimos dónde pasar la eternidad. Si en un lugar de tormento o en un lugar de salvación y de bendición. O como lo decimos, si en el cielo o en el infierno. Pero es cuestión de nosotros. Nadie te va a obligar. Es una decisión. Tú tienes el regalo de Dios, pero a la final tú decides si recibes ese regalo o no. Mire, el libro de Eclesiastés dice en el capítulo 3 verso 11, todo lo hizo hermoso y en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay una eternidad de la cual no podemos escapar, y en esa eternidad hay dos sitios donde el hombre va a estar. Si recibe el regalo de salvación, estará en la presencia de Dios, en el cielo, en la vida eterna. Si decide que ese regalo no lo va a aceptar y se aleja de Dios, entonces la paga de su pecado será la muerte eterna, separado totalmente de Dios en un lugar de tormento por toda la eternidad. Hay eternidad y Dios es eterno, pero usted y yo definitivamente escogemos en dónde pasar esa eternidad, si en el lugar de salvación o en el lugar de perdición. Así que mis amados hermanos, qué bendición poder ser salvo, qué bendición tener este regalo
de parte de Dios, que es la salvación. Qué bendición que Jesucristo haya pagado un precio y nos haya comprado y nos haya liberado. Qué bendición que nos haya quitado la culpa y nos haya absuelto del pecado. Qué bendición, hermano, que seamos declarados inocentes y sin culpa y justificados por la fe y que hayamos encontrado esa paz con Dios. Qué bendición que esta salvación nos trae una acción nueva, una mente nueva, un corazón nuevo, porque llegamos a ser nuevas criaturas y las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Qué bendición que esta salvación nos da la vida eterna, un lugar de alegría, de bendición en la presencia de Dios siempre, en su reino. Entonces, mis amados hermanos, qué precioso es esta salvación, qué precioso es este regalo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la salvación es un regalo? Yo creo que ya tú lo puedes responder. Un regalo es un regalo en tanto sea gratis y te lo estén dando por amor. Eso es la salvación. Por eso es que es un regalo, porque tú y yo no hemos hecho nada para crear salvación. Tú y yo no hemos hecho nada para que esa salvación sea una realidad para el ser humano, porque el que lo hizo todo fue Jesucristo. Dios fue el que se manifestó en carne, tomó forma de hombre, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre santa y pagó el precio para darnos a nosotros salvación. Tú y yo no éramos salvos y tú y yo no buscábamos la salvación. La Biblia dice que Dios miró a ver si había uno justo y no halló ni uno. Todos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y Él en su amor se manifestó en carne para salvarnos. Entonces, usted puede ser parte de un culto, usted puede ser parte de una religión, pero ninguna religión ni ninguna actividad de culto te da salvación. El ser buena persona no te hace salvo. Necesitas cumplir el plan de salvación estipulado para el hombre y pasar de muerte a vida. Mira que el libro de Efesios, en esta diapositiva que te estoy mostrando allí, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 10, dice, porque por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe. E insiste y dice, esto no es de usted, no es de vosotros. O sea, nosotros no hemos hecho nada para salvación. Es un don de Dios, dice, es un regalo de Dios. Y luego dice, mira, y no es por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, es que somos hechuras suyas, ¿ves? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero antes de hacer cualquier buena obra, nosotros debemos estar en Cristo Jesús. Y debemos entender que aunque hagamos muchas cosas buenas, esto no nos hace salvo, porque salvación es un acto divino de Dios y salvación solo viene de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tener un corazón suficientemente humilde para recibir ese regalo, ojalá, con el mismo amor con que Dios nos lo entregó. Ahora te voy a contar una historia que está en el libro de Hechos, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. La palabra de Dios nos dice en Hechos 10 y en el capítulo 11 nos cuenta la historia de un hombre que él se llamó Cornelio, vivía en una ciudad que se llamaba Cesarea. La Biblia dice que era un centurión, o sea que él tenía 100 soldados a su cargo. Él era alguien muy importante del ejército romano. Tenía una posición bien buena. Y la Biblia dice que él era temeroso de Dios, que él era piadoso con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso quiere decir que Cornelio era muy buena persona. Ayudaba, oraba, le temía a Dios, era piadoso, hacía muchas cosas buenas.
Pero como ya les dije antes, por hacer cosas buenas no nos salvamos. Salvación no es por obra. Si recuerda el verso de Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios por medio de la fe. Entonces se le apareció un ángel al Cornelio y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios, pero aún así no eres salvo. Aún así tienes que ir a mandar a buscar a la ciudad de Jope a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ve y tráelo. Este Simón está en la casa de otro Simón que vive junto al mar. Ve, manda a traer a Simón Pedro, que él te va a enseñar lo que es necesario que hagas. Y si usted sigue leyendo el capítulo 10 y el capítulo 11, Pedro va a Cesarea, a la casa de Cornelio, y les predica el evangelio y les declara las escrituras. Y Cornelio tiene que arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que por gracia es que somos salvos, por medio de la fe, y no es por lo buena persona que nosotros seamos, no es de nosotros, es un regalo de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe diciendo, es que yo me conseguí mi propia salvación. No, Señor, esto viene de Dios. Ahora mire lo que dice Tito 2, verso 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Sí ves, hermano? Salvación es la gracia de Dios manifestada a los hombres. Salvación es la misericordia de Dios que alcanza al hombre. Salvación es el producto del amor de Dios por el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia nos ha enseñado algo, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y que en este tiempo, en este siglo, debemos vivir sobria, justa y piadosamente, como nuevas criaturas, ¿ves? Entonces, ser justos, ser piadosos, pero además de ese comportamiento, debemos entender que nuestra salvación no va a depender por lo buena gente que seamos, sino es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y todos nosotros somos pecadores, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, quiero que te detengas leyendo esto. Mira, nadie merece ser salvo, pero Dios en su amor y misericordia nos ha abierto un camino de salvación para perdonar y para redimirnos del pecado. Así que debemos estar felices como niños cuando le damos un regalo. Saltan, brincan, se alegran, abrazan, besan, dan las gracias. Qué bueno que nosotros pudiéramos también tener esa actitud con Dios, que aunque no merecemos ser salvos, Dios en su amor y en su misericordia nos ha perdonado y nos ha redimido. Eso quiere decir que nos ha dado salvación. Por eso vuelvo a decirte, la escritura dice en Juan 3:16, que Dios amó de tal manera este mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa salvación es por la misericordia de Dios. Por eso el salmista dijo, misericordioso y clemente es Jehová. Él es lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos ha devuelto mal por mal, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra, lo que Dios ha hecho es engrandecer su misericordia sobre los que le temen. Así que, hermano, la salvación es un producto de la misericordia de Dios, un producto del amor a Dios y del amor que Dios nos tiene a nosotros. La Biblia dice en Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
amor. Aquí, hermano, hay una afirmación. Dios es amor. Y es ese amor el que nos ha hecho salvos. Es ese amor el que nos ha permitido que Él pague un precio para rescatarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para hacernos nueva criatura. Entonces la pregunta es, bueno, ya la salvación está dada, pero ¿cómo recibo yo esa salvación? La Biblia dice que es por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es lo que permite que tú puedas recibir la salvación. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Es por la gracia de Dios que somos salvos, es por medio de la fe. Solo es por la fe y nada más por la fe que nos apropiamos de la gracia de Dios y decimos, esto es mío, la salvación es mía, Dios me la dio, este regalo lo quiero yo. Entonces, es por fe que tú recibes esa salvación. Es por fe que tú recibes la gracia de Dios. Dios por su gracia te da el regalo. Y la fe son como las manos extendidas para recibir ese regalo. Solo por fe, vuelvo a decir, nos apropiamos de la gracia de Dios. Tenlo en cuenta. Si tú puedes creer, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y tú vas a ser salvo con toda tu casa. O sea, tienes que tener fe, tienes que creer que esa salvación es para ti y que esa salvación es un diseño divino de Dios, que si tú lo sigues y lo recibes, lo aceptas, si tienes fe, tú lo vas a disfrutar. Por eso la fe en Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de lo que tú no ves. Salvación no es algo literal que tú ves ahí colgado. Tú no viviste 2000 y pico de años atrás para ver a Jesucristo pagando en la cruz del Calvario, pero la fe te hace creer que Él es real, que Él pagó el precio, que Él es tu Salvador y que la salvación la tienes. Es la certeza, es la convicción de eso que tú no ves. Eso es la fe, mi amado hermano. Por eso Hebreos 11 en el versículo 6 dice que nosotros debemos acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia y creer que Dios existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, primera de Juan 2, del 1 al 2, mira lo que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mira lo que sigue diciendo tan bonito: Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, salvación no es para unos cuantos. La salvación está diseñada para todo el mundo, para el que pueda creer y recibir esa salvación. Así que terminando y cerrando esta enseñanza, quiero volverles a repetir. Hay dos lugares eternos, un cielo y un infierno. La salvación te lleva al cielo. Y si tú no recibes esa salvación, si no la aceptas, si no la tomas, entonces tu lugar eterno será el infierno. Cualquiera de los dos lugares podemos alcanzar. Cualquiera de los dos lugares podemos evitar. Alcanzamos uno y evitamos el otro. Si alcanzas el cielo, evitas el infierno. Si evitas el cielo, alcanzas el infierno. La decisión es personal. Cada uno de nosotros escoge a dónde quiere estar por la eternidad. Por eso hoy la palabra de Dios te está diciendo que no te olvides, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 6, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 1, verso 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también
a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recuerda que la gracia de Dios es la que nos hace salvos, no la recibamos en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y termina diciendo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que mi amigo y hermano que está escuchando, yo quiero decirte, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es cuando tú puedes decir, Señor, gracias por esa salvación, gracias por darme ese día hoy para perdonar mis pecados, para redimirme. Y yo hoy quiero recibir ese regalo tuyo. Así que, hermano que estás escuchando esta enseñanza, quiero terminar diciendo, hay un regalo para ti. Ese regalo es la salvación. Ese regalo viene de Dios. Tú no lo has buscado, tú no lo has hecho. Tú no has metido tu mano para construir ese regalo, no. Ese regalo viene directamente de Dios a través de Jesucristo y el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, ¿no? Por su muerte y por su resurrección. Ese regalo te trae perdón de pecados, te trae redención, te trae justificación, te trae que puedas llegar a ser una nueva criatura, un nuevo ser humano, te trae vida eterna. Ese regalo, amigo y hermano, tú lo recibes porque Dios te ama, porque Él es perdonador. Y si tú le buscas, Dios te va a dar ese regalo, porque por gracia somos salvos y no es por obras que nosotros hiciéramos o vayamos a hacer, sino por la fe. Es un regalo de Dios que no es por obra, para que nadie nos gloriemos, porque es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y la gracia de Dios nos enseña que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que hay que vivir en este tiempo de verdad con un corazón sencillo, humilde, sobrio, justo y con piedad, piadosamente, porque sencillamente la paga del pecado siempre será la muerte, pero Dios hoy te está ofreciendo un regalo y ese regalo es vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo es salvación. Tú y yo no nos lo merecemos, pero el amor y la misericordia de Dios nos muestra un camino para alcanzar esa salvación, para ser perdonados y redimidos. Quiero invitarte a que hagas una oración y le digas, Señor, perdóneme. Yo quiero recibir esta salvación y te agradezco infinitamente que hayas pagado el precio por mi salvación. Toma mi vida, toma mi corazón, toma mis pensamientos, toma todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo. Y yo recibo de ti de verdad esa gracia. Dame sabiduría para que yo pueda llegar a ser una nueva criatura, nacer de nuevo de agua y del Espíritu, para que esa salvación se haga realidad en mi vida. Ahora, mis amados hermanos, quiero agradecerle que usted pueda escuchar esta clase e invitarle con todo el corazón para el próximo jueves, porque vamos a tener a nuestra pastora, la hermana Lorena, dándonos la clase. Hoy hemos hablado de salvación, pero la próxima clase vamos a hablar del único Salvador. Yo sé que hay gente que se creen salvadoras del mundo y salvadoras de otro. Y yo sé que hay gente que ha hecho cosas bonitas por nosotros y uno les dice a veces, uy, este ha sido mi salvador. Usted necesita plata y alguien se la da, usted, uy, no me salvó de tal cosa, ¿sí? Usted necesita algo y alguien es propicio para usted ayudándole en eso que usted necesita. Y dice, uy, no, qué salvada tan grande, ¿cierto? Hay seres humanos que pueden salvarnos de situación, pero hay un único salvador. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué Él es el único salvador? ¿Fue porque murió en la cruz del Calvario? Quiero decirte, no, porque al lado de Él habían dos más colgados y muertos en la cruz, en ese monte que se llamaba el Calvario, en ese monte de la calavera. Pero los otros que estaban al lado no eran los salvadores. Así que no era porque estuviera en la cruz y no era porque estuvieran en el monte del Calvario. Era el del medio,
porque Él es Jesucristo, nuestro único Salvador. Pero ¿por qué es Él el Salvador? Eso lo vamos a ver la próxima clase con nuestra pastora hermana Lorena. Así que les invito a que no se pierda esa clase, que se una, eh, que anime a quien hoy no estuvo, pero que puedan recibir esta clase y ponerse al día, porque es Jesucristo nuestro Salvador. Les esperamos el próximo jueves para estar en esta clase que va a ser muy especial y muy linda y que vamos a tener la alegría de tener a nuestra pastora dando esta enseñanza. Así que mis amados hermanos, escuche esta clase, repítala, apréndase los versículos y recuerde que el domingo voy a preguntarles este versículo que hemos trabajado hoy, ¿no? A Romanos, ese que está aquí en la segunda hojita, el verso lema que hemos tenido, que está en el libro de Romanos, que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6 verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aprenda ese versículo y ojalá lo pueda compartir. Y apréndase Efesios también, capítulo 2 en el verso, aquí está, en el verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que mis amados hermanos, dele gracias a Dios porque hay una salvación, hay un regalo precioso de parte de Dios y es para ti. Dios me le bendiga grandemente, el Señor me le ayude en todo y que la gracia y la bendición de Dios permanezcan sobre su vida y sigamos caminando en este camino de salvación. Un abrazo para cada uno de ustedes y les espero el próximo jueves en nuestra cuarta clase del Grupo Nacer, el único Salvador.